Hola y bienvenidos a su programa de la risa y el olvido. Y como cada semana, no puedo empezar este programa sin antes dar la bienvenida a mis amigos. Alfa, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches y saludos a toda la banda malvada que nos sigue, los que están desde siempre y los que se acaban de integrar. Pues qué gusto estar aquí con toda la banda. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos, espero que estén bien. Y bueno, y para usted, buenas noches, buenos días. No importa realmente porque sabemos que a lo mejor están escuchando este programa en la mañana, en la tarde. Qué bueno que están con nosotros. Nosotros, la verdad, estamos muy contentos de que hayamos tenido esta recepción con ustedes, que nos sigan mandando sus temas y bien importante que nos sigan escribiendo. La verdad es que eso nos alimenta mucho para poder seguir dando y sobre todo ajustar un poquito para darle lo que a ustedes les gusta. Y el día de hoy traemos un tema bastante interesante y vamos a hablar de factores de personalidad. Entonces le quiero dar la palabra a Jorge para que nos platique un poquito acerca de este tema. Claro, voy a tratar de meter mucha información en poco tiempo. Hay muchos, digamos que herramientas como para tratar de entender lo que es la personalidad humana, que es algo que a mí me fascina. Eh, pero sin embargo, no todas son como, digamos que no todas tienen el mismo nivel como de validez y de estudios detrás. De hecho, algo muy común que pasa luego en cuestiones de personalidad es que la mayor parte como de las pruebas que se hacían y que todavía se hacen, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con negocios, o sea, son ciertas herramientas de personalidad que sí te dan, digamos que insight valiosos de lo que es la personalidad, pero que no tienen como tanto sustento científico, o sea, que al menos para cuestiones científicas, digamos que la ciencia sí las fue haciendo a un lado, ¿no? O sea, como que en su tiempo las probó y se dio cuenta que no, no eran tan precisas, entonces hay pruebas que se quedaron en ámbitos más eh, digamos que menos especializados, otra vez dan insight chidos, pero la que traigo hoy justo es una de, si no es que la teoría de personalidad más robusta en cuanto a ciencia se refiere, y se llama el modelo de los 5 factores de la personalidad. Tiene varias características que a mí se me hacen muy padres que le diferencian de las demás, y es que, a diferencia de otras, esta no se basa en tipos. O sea, cuando tú metes una personalidad en un tipo, digamos que es como si metieras las diferentes personalidades en cajas muy bien establecidas, ¿no? Y eso lo que hace es que no haya tanta variación, digamos, de posibilidades en diferentes personalidades, y justamente por eso no acaban siendo, digamos que, um, a lo mejor tan precisas, ¿no? O sea, porque en realidad es verdad que los seres humanos todos partimos de que somos de la misma especie, con un cerebro evolucionado en condiciones similares y lo demás, pero aún así nos podemos dar cuenta que en realidad sí hay mucha diferencia de personalidad entre las personas que vamos conociendo, entre nosotros y los demás, ¿no? Entonces necesitaríamos tener un modelo justo que nos permita hacer friegos de combinaciones, y justo eso es lo que hace la teoría de los factores de la personalidad. Les voy a proyectar tantito algo y ahorita nada más como introducción, porque creo que hay unas imágenes que traigo que les pueden servir. Me dicen cuando ya lo estén viendo. Ahí se ve. ¿Ya se ve? Ok, perfecto. Recordarles nada más a nuestros amigos que nos siguen por Spotify, ya lo pueden ustedes ver, si lo están escuchando por ahí en su oficina o algo, ya también lo pueden ver para que puedan ver lo que está explicando ahorita Jorge. Ok, gracias Dave por el apunte. A ver, aquí están los 5 factores de la personalidad desde los cuales la teoría, digamos que va a entender la personalidad humana. O sea, se van a meter dentro de esos 5 grandes factores. Adentro de cada factor, en realidad, hay varios rasgos dentro de cada uno de ellos. Yo no me puedo meter ahorita a hablar de todos los rasgos porque nunca acabaría. O sea, tendría que darles un curso nada más de esto. Pero la idea es que las 5 características principales que conforman la personalidad están en la extroversión, el eroticismo, la meticulosidad, la afabilidad y la apertura. Les voy a ir diciendo, digamos que de cada una de ellas, ciertas cosas como importantes, como lo más básico para que podamos entender la idea, porque además después de esto me va a ayudar quizás en episodios posteriores, si les interesa el tema,
ya analizar cosas más profundas que tienen que ver con la forma de ser de un ser humano, inclusive cuestiones que tengan que ver, por ejemplo, con psicopatologías y cosas de esas, ¿no? Oye, este modelo tiene una definición de personalidad, es decir, esto es la personalidad. Pues es justo, o sea, no como tal, lo debe de tener en algún lugar, no lo recuerdo ahorita, pero es que creo que no es tan importante. O sea, es más bien como que la idea justo de que estas combinaciones de estos 5 factores van a acabar arrojando qué tipo de personalidad tienes, ¿no? Pero creo que ahorita en la plática se va a entender el concepto. Ok, les voy a enseñar nada más 2 o 3 de las diapositivas que traigo para que entiendan algo. Aquí estamos viendo una especie como de campana de Gauss, en donde estamos viendo cómo se distribuiría en una población, digamos que cada uno de los factores. Porque lo que no les dije es lo siguiente. Cada uno de esos factores, la forma, digamos, que en la que se distribuyen o se miden, es como si te dijeran que dentro de extroversión, por ejemplo, una persona puede tener desde 1 hasta 99, ¿no? Imagínense que va de 0 a 100, tal cual. O sea, siendo 0 una persona con bajísima extroversión, 100 una persona con muy alta extroversión y 50 una persona con extroversión media, que a veces se le llama ambivertido. Y lo mismo va a aplicar para las otras 5. Los otros 5 factores. Entonces, lo que se ve en esta gráfica, lo que estamos viendo es de esas gráficas, para los que no lo están viendo, en donde digamos que mientras más te acercas hacia la mitad, hay una cantidad mayor, y mientras más te vas como hacia los extremos, hay una cantidad más baja, por ejemplo, en este caso de personas. ¿Qué es lo que pasa también, por ejemplo, con la inteligencia? O sea, en la inteligencia, en el IQ, te vas a encontrar a muy poca gente que en realidad está dentro de un rango, pues una inteligencia pues subnormal, digamos, o sea, por no decir, bueno, no lo voy a decir, pero bueno. Y si te vas a muy alta, o sea, por ejemplo, a un genio, los genios también, digamos que son muy pocos dentro de la población, y la mayoría, pues estaríamos dentro de una inteligencia media. Acá pasa entonces lo similar con los factores, o sea, la idea es que la mayor parte de la gente va a tener una extroversión entre los 40 y los 60, que acaba siendo media, y una afabilidad y una apertura y todo lo demás. Y la otra cosa que necesito como mencionar antes de iniciar es que algo que se me hace bien padre a mí de esta teoría es que digamos que como se ha estudiado tanto, se han hecho estudios de personalidad en muchísimos países, y además también se han hecho estudios de personalidad o sea, agarrando, por ejemplo, individuos humanos y analizándolos durante un montón de años de su vida. O sea, hay estudios que inician desde que la persona acaba de nacer casi, y se llevan el estudio hasta que esa persona ya es adulta, y luego también puede después pasar a la vejez. Eso está fregoncísimo, porque lo que están haciendo con eso es justo darse cuenta, primero, lo estables que son estos factores, y lo estables que son los rasgos que están dentro de los factores. Y segundo, también puedes sacar después, digamos que, correlaciones entre diferentes, digamos que, cosas que te pasan en la vida, y darte cuenta cuáles de ellas parecería que sí tienen que ver con tu tipo de personalidad y cuáles no. Para que se entienda mejor, es como si yo dijera, si habrá, por ejemplo, algún factor que influya en qué tan propenso eres a accidentarte, o un factor que influye en qué tan propenso eres a divorciarte si te casas, o qué tan propenso eres a casarte, o a casarte joven, a casarte más grande. O sea, un chorro de cosas, ¿no? Ya con tanta información y con tantos datos, entonces ya después puedes sacar relaciones estadísticas para que te des cuenta en realidad cuáles de estos 5 factores, digamos que sí se relacionan con algunas cosas y cuáles no. Y eso está súper interesante, porque va a haber algunos, por ejemplo, que a lo mejor sí tengan directamente alguna responsabilidad, por ejemplo, para tu propensión a accidentarte, y otros que ni al caso. Entonces, es como muy interesante. Y la última es que son 5 factores diferentes, precisamente porque cada uno de ellos va a tener, digamos que, su propia puntuación. O sea,
Lo que quiero decir es que una persona en específico puede estar altísima en extroversión y bajísima en narcisismo y medio en meticulosidad, intermedia en afabilidad y alta en apertura, por ejemplo, precisamente porque son independientes. Al final, en realidad, estas combinaciones de esos factores con todos los rasgos que tienen y por cómo se puntúan, te dan más de 3,000 variaciones en las posibles personalidades que hay. Y eso ya como que ya tiene más sentido a la hora de poder entender algo tan complejo como lo que es el ser humano. O sea, si te hablan de otras que te ponen la personalidad nada más en 12 o en 9 o en 18 o en 24, pues no puedes comparar 24, 27, 28, 9, 12 con más de 3,000. O sea, esa es como una gran diferencia y es algo que a mí siempre se me ha hecho como muy interesante. Pero esto no explica con un cuestionario qué canción de Bad Bunny soy. Por supuesto que sí. Seguro. Claro que sí. Oye, Jorge, yo quería podemos hacer. preguntarte, y que se me hace súper interesante, seguramente ustedes lo han escuchado, amigos, y también usted, amigo, que nos escucha en su casa o en su oficina, donde esté. Muchas veces, por mucho tiempo, se pensaba que estas propensiones eran algo místico y algo incluso mágico que tenía que ver con el destino, ¿sabes? De que, sí, es que ya está en mi destino. Sí, yo me caigo muy seguido porque qué interesante que ahora la ciencia tenga que esta propensión también es parte de tus rasgos de personalidad con algo que se puede demostrar con ciencia. O sea, pues sí, realmente tal vez no, esta palabra que a nosotros nos gusta decir tanto el destino, pues a lo mejor no es tanto el destino y tiene que ver más con una propensión que tú ya tienes de acuerdo a tus rasgos de personalidad, de algo que a lo mejor buscas sin saber que tú lo estás buscando, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de los divorcios, ¿qué dices? Sí, sí, de acuerdo. De hecho, bueno, tomando como un poco la idea de lo que decías Dave y Alfa, como de qué es la personalidad, o sea, en realidad la personalidad tiene que ver con la forma en la que eres, la forma en la que te comportas, inclusive la forma en la que, en la que piensas también, pero acaban siendo, digamos que cuestiones que se supone que tienen que ser estables con el tiempo. Esa es la cosa, ¿no? Entonces no son, digamos que no son características de tu forma de ser que de repente las tienes, oye, mañana ya no y pasa mañana quién sabe. O sea, tienen que ser cuestiones que pasan los años o sea, pasa el tiempo y te das cuenta que en realidad ahí siguen estando. Y eso es justo lo que tenemos que ir, digamos que tratando de encontrar. Pero bueno, no me quiero poner súper, ultra, hiper técnico ahorita. O sea, lo que quiero es darnos entre todos una idea de lo que es esto. Y para eso intentaré hacerlo un poco más dinámico. O sea, a ti, Dave, porque Alfa alguna vez ya escuchó un poco de esta teoría. Por ejemplo, ¿tú qué piensas cuando te dicen de una persona que es extrovertida? Porque el primer factor es extroversión y de hecho es el factor que muchos científicos toman como el más importante a la hora de darte cuenta, digamos que las diferencias de personalidad. Todos lo son, pero digamos que tiene mucha importancia en cómo te ven la vida con muchas cosas. Entonces, extroversión, ¿a ti qué te suena? Sí, es súper interesante la pregunta, Jorge, porque yo he conocido gente que yo he pensado que es extrovertida, por ejemplo, y resulta que, por ejemplo, obviamente en la rama en la que nosotros somos maestros, pues es muy, muy fácil para esta persona de la que estoy hablando, que no voy a decir su nombre, dar clases. Y es una persona que se mueve mucho y es muy expresivo con sus manos y da una clase realmente muy padre, muy hermosa, ¿no? Pero a la hora de tener una interacción social fuera de este ámbito, le cuesta mucho. O sea, El Márquez. llegar y ser un amigo, de llegar es que yo a él no conozco, pero no lo quiero saludar porque me causa incomodidad, porque realmente no tengo una relación con él. O sea, la verdad es que es todo un tema. Para mí, bueno, volviendo a la pregunta, para mí que es alguien, una persona extrovertida es aquella que tiene la capacidad de poder desenvolverse en la mayoría de los ámbitos sociales sin que esto le cause a él un problema o una incomodidad. Es decir, yo llego a un salón y puedo platicar con aquella persona que no conozco, puedo iniciar una conversación lejos de esta plática incómoda, ¿no? De que, oye, hace calor, ¿verdad? Sí, sí, qué calor. No, o sea, realmente tener una interacción y poder conocer un poquito más a la persona. O cuando cambias de trabajo, por ejemplo, tener esta capacidad de rápidamente ser likable, Alfa, no me regañes, de ser que los demás les caigas bien, pues. Agradable. Agradable, muchas gracias. Y de hecho es muy interesante porque en los últimos años las universidades están tratando de ayudar a las personas a que tengan estas inteligencias llamadas blandas, porque se ha demostrado que estas realmente te ayudan mucho en tu trabajo, sobre todo si trabajas en una compañía, o sea, si no tienes tu negocio, si realmente vas a estar de godín en algún lado,
el poder tener esta extroversión te va a ayudar a subir peldaños mucho más rápido, a que si eres una persona muy inteligente y muy capaz en tu trabajo, pero no eres capaz de desenvolverte y de caerle bien a los demás, va a ser muy difícil que puedas subir. Ok, algunas de las cosas que dijiste embonan perfecto en lo que se considera extroversión desde esta teoría, otras embonan más bien en otros factores. Y justo es por eso que te quería preguntar, porque luego tenemos una forma de entender lo que es extroversión como más cotidiana, y algunas de esas cosas sí entran, pero no todas. Una de ellas es, por ejemplo, pues sí, gente que habla más fácil, gente que habla más, gente que busca estar con más personas, etc. En realidad es mucho más complejo que eso. Voy a decir como, digamos que voy a meter ahorita en caja los factores cuando en realidad cuando se manifiestan en una persona son mucho más complejos que esos, ¿no? Porque, por ejemplo, si hay diferentes rasgos o características dentro de la extroversión, una persona extrovertida no necesariamente tiene que tener todos, pero sí los más dominantes o al menos esos que tiene en muy alto grado, ¿no? O sea, en 80, 90 o 100, del 0 al 100. Ok, dicho esto, digamos que dentro de la extroversión, las personas muy extrovertidas tienden, sí, definitivamente a hablar más. Y esa es una forma muy fácil de comprobarlo. Le pones grabadoras que se activan con voz a las personas que quieres, digamos, que investigar, con su permiso, obviamente, y van contando las palabras que van diciendo en un día, por ejemplo, ¿no? O en determinadas horas se prende la grabación y te das cuenta que la gente extrovertida habla mucho más que la introvertida. Ok, eso ya lo sabíamos. Hay otras muy interesantes, que se me hacen más interesantes que esa. Una de ellas es, la gente extrovertida tiende a ser, digamos que, tiende a buscar más el éxito. Como que tiende a tener más hambre de éxito y tiende a tener más hambre como de sobresalir. No quiere decir que todos los extrovertidos lo tengan, pero quiere decir que si eres extrovertido tienes más probabilidades de que te pase a ti eso. Tienden también a darle más importancia a ciertas, por ejemplo, digamos que ciertas cosas que te apunten al estatus, ¿no? Lo que para ti es estatus. O sea, sí puede ser el coche que traes y como te dices y el reloj, pero también puede ser mostrarte como la persona más capaz dentro de tu academia o dentro de las clases o dentro del gimnasio o dentro de tu instrumento musical, lo que sea. Hay muchas formas de mostrar estatus porque eso ya va de cada quien, pero mientras más extrovertido seas, es más probable que seas, uno, más competitivo y dos, que te muevan más ciertos símbolos de estatus. Si eres más extrovertido también, eres más, digamos que a cierto punto puedes ser más propenso a accidentarte, eso está interesante. Y otra de ellas que se me hace quizás la más interesante de todas es que la gente extrovertida en promedio tiene más cantidad de emociones positivas en general, por ejemplo, en un día específico. Eso, en un día neutral, la gente extrovertida sobre la gente que sería baja extroversión, o sea, introvertida, tiende a tener mayor cantidad de emociones positivas. Eso no quiere decir que sean más profundas, y eso no quiere decir también que la gente introvertida tenga que tener necesariamente emociones negativas, no es eso. Quiere decir simplemente, por ejemplo, que es más fácil que se sienta más veces alegre en un día un extrovertido y que se ría más veces en un día un extrovertido que un introvertido. Realmente todavía no sabemos perfectamente bien si tiene que ver con una cuestión neuronal o si tenga que ver precisamente con que la gente extrovertida suele estar más en presencia de otros, o sea, es más sociable. Y está más en presencia de los demás y por lo tanto a lo mejor es más fácil reírte mucho o sonreír o alegrarte cuando estás con otros porque somos como, digamos que como seres muy sociales. Es obvio también, por ejemplo, que la gente muy extrovertida tiende a subir más rápido de puestos que la gente introvertida, controlando otros factores. O sea, si agarraras a una persona, dos personas con un IQ casi igual, ¿no? Y con la misma universidad y el mismo título y lo que sea, conocimientos similares y lo que sea, si lo único que los diferenciaría fuera la extroversión, es probable que al extrovertido lo suban primero de puesto. Porque a final de cuentas dentro del trabajo también acaba importando mucho las relaciones que haces. Y el extrovertido tiene una motivación intrínseca en querer estar más cerca de los demás. Y eso es algo que está interesante. El introvertido, en cambio, como lo dije, no necesariamente va a tener emociones negativas. Y también aquí está un punto fino, no necesariamente va a ser ansioso. La ansiedad tiene que ver con otro factor que se llama neuroticismo. Tú puedes ser introvertido y con bajo neuroticismo, y eso quiere decir que va a ser una persona
que no a lo mejor va a hablar tanto con los demás, pero no por ansiedad, ni por vergüenza, ni por nada, simplemente porque no está tan motivado a hacerlo. ¿Me explico? Es distinto. Por ahí hacen también un experimento que siempre me ha llamado la atención, el experimento del limón. Y es que al parecer hay una relación entre qué tan sensible eres fisiológicamente, no emocionalmente, fisiológicamente, y tu nivel de extroversión. Y al parecer la gente que es muy extrovertida es un poco menos sensible, digamos que fisiológicamente, que la gente que es más introvertida. Y eso los lleva quizás a querer tomar más contacto físico con las personas. Aquí a veces yo les pongo el ejemplo estúpido, pero como de lo que te hace el alcohol y la mota, ¿no? O sea, el alcohol hasta cierto punto hace que la Explícame, persona... porque yo nunca he probado sustancias prohibidas. Pero tú me las presentaste, ¿de qué me hablas? Sí, en teoría, pero yo jamás entraría en esas cosas del diablo. La gente que está peda, o sea, un borracho, generalmente es más fácil que quiera tener cercanía con los demás. Y no solo es que te desinhibes porque sí te desinhibes, también a lo mejor tiene que ver con que cambia la sensación corporal que tienes con las cosas y para sentir algo necesitas sentirlo más, ¿no? Entonces el borracho es más fácil que sea más brusco y que sea más físico, por ejemplo, y que le quiera subir más a la música para que se escuche madres. Porque está perdiendo sensibilidad. Está perdiendo sensibilidad. El marihuano, dicen que cuando fumas marihuana o comes brownies, me dijo Dave, que lo que te pasa es En que inglés. Te dijo en inglés. entre muchas otras cosas, empiezas como a ponerle más atención a ciertos detalles sensitivos, tal cual. O sea, algo pasa en el cerebro que empieza a funcionar diferente, se te olvidan las cosas, pero al mismo tiempo te empiezas a dar cuenta de sabores y de colores y de sonidos que antes no los percibías igual. Y el moto prototípico no es alguien que va a estar ahí con heavy metal hacia madres o reggaetón a madres, generalmente va a ser algo más tenue. Y si le pones luz fuerte, va a tener los párpados medio cerrados. De hecho, los marihuanos hacen eso luego, o sea, como que tienen los ojos muy cerrados porque le está calando la luz. Y acá lo que yo voy es a eso, es como si tuvieras una experiencia extrema en algún momento de tener un cuerpo físicamente más introvertido en la mota y tener un cuerpo físicamente más extrovertido, digamos que en el alcohol. Aparte de eso, la gente extrovertida tiende a ser también más asertiva y es más fácil que sea más dominante si es más extrovertida que si no lo es. Luego me recuerdan de contarles algunos experimentos que han hecho por ahí con diferentes primates, para que no se me pase, pero bueno, ya más adelante. ¿Tienen alguna duda o comentario con la extroversión? Sí, muchos, pero como creo que tienes mucho que decir, mejor para no desviarnos, igual y si al final hay tiempo, pues ahí le damos. Sí, o sea, es una embarradita ahorita nada más porque no puedo decir muchas cosas. O sea, a lo mejor ya para que les quede un poquito más claro a la gente, un introvertido no necesariamente significa que no le guste salir. Puede ser introvertido y te puede gustar salir. Pero sí, cuando eres introvertido sueles tener, digamos que un umbral más bajo, como de aguante de muchas cosas muy intensas. Estar rodeado de gente, estar rodeado de ruido, estar rodeado de muchos de ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, yo soy más introvertido, pero a mí sí me gustaba ir a bares y a antros y a muchos lugares así. Pero yo siempre prefería sentarme lo más lejos posible de las bocinas, ¿no? Y lo más lejos posible de donde está la mayor parte de la gente. Y si de repente llegaba a un bar que me gustaba y no había gente, se me hacía más padre porque iba a estar más cómodo y platicar más chido. La gente que es extremadamente extrovertida suele ser al revés. O sea, quiere estar en medio de todo el tumurio y quiere estar en lo más cercano a la música y quiere estar lo más cercano a los cuerpos, ¿no? Y si llega a un bar y el bar no tiene gente, es como que hueva, ¿no? No hay nadie. Y se van. Obviamente es más complejo que esto. Estoy como, digamos que haciéndolo muy, muy extremo, pues, pero para que se den una idea. Sí, Pero que esas caricaturas sirven sí, para claro. dar el ejemplo, ¿no? Ajá. Aquí lo que se me hace interesante, que bueno, te quiero preguntar es esas variaciones tienen que ver con lo que nos explicabas de las líneas, es decir, de que tenemos estos 5 factores y digamos que hay ciertos niveles, como si fuera un volumen que usted le va subiendo al que llegas. Me explico, por ejemplo, a mí no me gusta cuando salgo que la música esté muy fuerte porque no puedo platicar con los demás. Entonces, está raro porque por un lado pensarías que, bueno,
Yo lo que quiero es tener interacción con la gente. Pero por otro, la gente extrovertida es la que le gusta, al contrario, que la música esté alta y poder hacer el grito, el shouting y poder bailar y poder tomar. Y, o sea, es raro. O sea, es lo que tú explicas, pues tener como que dentro de los rasgos, son rasgos, eso es precisamente, ¿no? No sé, pregunto. O sea, lo que pasa es que acá se mezcla con diferentes factores, ¿no? O sea, hay otro factor, por ejemplo, que te va a llevar a ser más profundo de pensamientos y de temas y a lo mejor te va a gustar tener pláticas chidas con la gente. Y si vas a un lugar con amigos y quieres platicar, pues quieres que te escuchen y es poder escucharlos, ¿no? Pero también si eres muy extrovertido, pues ahora sí que todo depende del contexto. O sea, si estás en noche de antro, pues entonces, ¿cómo te imaginas tu noche de antro? No vas a una noche de antro pensando en que vas a querer estar platicando con todos todo el tiempo, ¿no? O sea, creo que esa es la diferencia, pues. ¿Sí me explico? Sí, sí, Hay totalmente. otras cuestiones ahí interesantes, como por ejemplo, la gente extrovertida en promedio tiene más parejas sexuales durante su vida que la introvertida. Eso también digo, tiene sentido. Si usted nos está únicamente escuchando, Alfa se acaba de persignar. Tiene sentido porque la gente extrovertida va a estar en contacto con más gente y si va a estar en contacto con más gente va a tener unas probabilidades nada más por el hecho de estar en contacto con más gente más seguido y sobre todo si es por ejemplo en temas de ir a los bares, a los antros, a todo eso, ¿no? Que un extrovertido en general lo va a hacer en más cantidad de veces. No es lo único, o sea, como les dije hace rato, también el extrovertido se siente más atraído por símbolos de estatus y los símbolos de estatus luego también atraen a mucha gente. Entonces también pueden hacer, sobre todo a los hombres, los pueden hacer parecer más atractivos, ¿no? Y si eres muy introvertido, puede que no te interese tanto eso, o sea, no te interese traer el reloj caro y que lo vean, independiente de que tengas dinero o no, y no te interesa que te dan tal o cual coche y vestido de tal o cual forma, es más fácil que tengas, digamos, que interés por esas cosas siendo muy extrovertido que introvertido. Aún así hay gente introvertida que es así también. Ok, me voy a pasar al siguiente, como que para el final ya poder pintar una imagen un poco más compleja. Y el segundo que suelen explicar luego de este es el neuroticismo. El neuroticismo es el que tiene que ver precisamente con sentir más cantidad de emociones negativas. ¿Se acuerdan cómo les dije que la extroversión se relaciona con emociones positivas? El neuroticismo se relaciona con emociones negativas. Por eso les decía que puede ser introvertido y no tener muchas emociones negativas porque no es neurótico. Y puede ser extrovertido y tener muchas emociones positivas y también ser neurótico y tener muchas emociones negativas. O sea, es gente que tiene las dos, digamos que, o sea, se siente muy fácil alegre y de repente también se siente muy fácil ansioso o enojado Qué molesta bla, gente, bla, ¿no? Que bla. está hablando todo el tiempo y todo el tiempo está sintiendo cosas feas y seguro pues te las transmite. Digo, obviamente estoy jugando, no quiero decir real que qué fea gente, pero De hecho, o sea, hablando como de ventajas, ser muy extrovertido tiene más ventajas, yo creo, adaptativas que ser muy introvertido en general. En general, suelen vivir más años, suelen ser un poco físicamente más saludables. Les digo que suelen ganar más dinero. Si se mueren es por accidentes, principalmente, o sea, cuando están jóvenes al menos. Sí tiene algunas ventajas el introvertido, que suelen ser, es más fácil que puedan ser un poco más introspectivos, que tengan paciencia para más cosas, que puedan sentarse y sentirse bien sin la necesidad de que a huevo tengan que haber más personas ahí. O sea, sí tiene cosas chidas el introvertido. Pero, por ejemplo, un factor donde sí está cargadísimo es el neuroticismo. Tener neuroticismo muy alto casi siempre está de la fregadísima, pero de la fregadísima. O sea, el neuro alto, ese sí se suele considerar como que casi todo lo que trae es negativo. No todo, pero casi todo. ¿Podrías Eh, dar unos ejemplos un poquito para que se explique un poquito mejor sí, claro. La gente neurótica se estresa muy fácil, muy, muy fácil. Todos los seres humanos nos estresamos. O sea, el estrés es algo bueno, es un mecanismo del cuerpo que está ahí como para protegernos. No recuerdo si algún día les puse este ejemplo, pero es como si ahorita si entrara un tigre a su casa, pues se van a estresar, ¿no? O sea, es obvio que se van a estresar. Tiene sentido, ¿no? Está funcionando bien tu cuerpo y lo que va a hacer el estrés es que le va a decir a tu cuerpo que te pongas que en ese momento reacciones en friega, y pues te escondas o corras o lo que sea, ¿no? O sea, el punto es que no te mate el tigre. En ese momento, no tienes que recordar cómo fregado se hace una ecuación matemática y tampoco tienes que recordar cuál es la capital de Alemania y tampoco tienes que recordar nada de eso. Todo ese conocimiento no sirve y la energía del cuerpo se focaliza nada más en cosas muy específicas, ¿no?
los seres vivos en general, o sea, al menos los mamíferos, por ejemplo, todos se estresan. Si un guepardo está persiguiendo un antílope, por ejemplo, el antílope se va a estresar, es obvio. Pero cuando el guepardo lo deja de perseguir, ese antílope se le va a bajar rápido su nivel de estrés. Los seres humanos no somos iguales, o sea, los seres humanos también nos estresamos con un tigre y con un guepardo que nos quiere comer, pero también nos acabamos como estresando por tigres mentales, o sea, cosas que ni siquiera han pasado y que con la pura cabeza te empiezas a estresar porque qué fregados con el examen que tengo mañana, o el trabajo, o el jefe, o la esposa, o lo que sea, ¿no? Mientras más te estreses por tiempos prolongados, el estrés acaba teniendo, digamos que ahora sí que muchas, te acaba cobrando caro, pues. Una persona que está estresadísima empieza a tener problemas de memoria. Literal, su hipocampo, que es el que tiene que ver con un tipo de memoria, se le empieza a reducir, así tal cual se le va encogiendo. Se enferman mucho más fácil esa gente también. Y además de todo esto, es obvio que pues no van a tener una vida tan placentera, ¿no? Entonces, si tú eres una de esas personas que se la vive estresado, independientemente como de la etapa de la vida, o que se la vive ansioso, lo más probable es que seas una persona que tiene altos niveles de estrés. O sea que ahora sí que, como les digo, el estrés es bueno, pero si no puedes controlarlo y se te va de las manos, es cuando es muy negativo, y es lo que le acaba pasando a la gente que es muy estresada. Piensen ustedes, por ejemplo, otra vez, qué tan ansiosos se sienten en el día a día, qué tanto se están preocupando por las cosas que creen que no salieron tan bien, ¿no? Mientras más neurótico eres, también es más probable que estés confabulando. Hay cosas que están jugando en tu contra y algunos de ellos ni siquiera a lo mejor van a ser necesariamente real. O sea, para poner algunos ejemplos muy específicos. La gente que es muy neurótica tiende a ser despedida más fácil de los trabajos, tiende a divorciarse más fácil, y sobre todo, y esta es la parte más culera, perdón que lo diga así, pero es que es la verdad, la gente muy neurótica tiende a estar menos menos conforme con su vida. O sea, siempre siente que le falta algo. Y le puedes dar todo. Y siempre se va a sentir que hay algo que está de la fregada en su vida. Entonces son personas, por ejemplo, que están en un trabajo y al principio está chido el trabajo, pasan los meses y es como, no manches, mi jefe es un estúpido y esta chava es una estúpida y me pone a hacer puras cosas de hueva y me pagan mal. Si tú agarras a esa persona y la cambias de trabajo, al principio va a estar a toda madre, van a pasar unos meses y otra vez el jefe va a pasar un estúpido y le pagan mal y no sé qué, no sé cuánto, ¿me explico? O sea, como que acaban siendo muy negativos porque pues están sintiendo emociones negativas constantemente y tienen que interpretar de alguna forma esas emociones negativas. Y es difícil que lo puedan controlar. Ahora, esta cuestión del neuroticismo, si yo lo ligo con la extroversión, se hace una cuestión interesante porque la gente que es muy neurótica y súper extrovertida tiende a ser explosiva. O sea, es la persona esta que de repente revienta en tu cara, ¿no? Y te dice, o sea, te pendejea, perdón, pero tal cual. Oye, Jorge, perdón que te interrumpa, me parece hasta casi inverosímil lo que mencionas. Yo tuve la oportunidad de trabajar en otra ciudad y mi jefa, la dueña de todo este consorcio, tenía estos factores así tal cual lo estás diciendo. Y era bien interesante porque era sumamente exitosa, o sea, de verdad, tenía mucho dinero que lo había logrado, pero era muy explosiva, muy neurótica y a todos nos traía, a todos los que éramos los jefes digamos, de las diferentes compañías, nos traía en corto, igual, y los pendejeaba y estaba siempre, o sea, siempre pensando en problemas que no existían. Y era muy difícil porque aunque sabemos que era rasgo de su personalidad, imagínate el ambiente tóxico que creaba, o sea, desde arriba hasta abajo, ¿verdad? O sea, cuando llegaba era la clásico que desde el intendente hasta el otro se ponían tensos y ching, que no me volteé a ver, o sea, qué interesante. Y también porque creo que lo vas a mencionar más adelante, tiene mucho que ver con la afabilidad, ¿no? Sí, cañón, son esos tres. Y ahorita voy a llegar hasta allá. Pero sí, si me le cuentas así también ha de tener eso, porque además, ahí les va. El neuroticismo también te puede hacer a cierto punto más responsable. A menos de que de plano lo tengas en 100, ¿no? Pero si lo tienes alto sin ser extremo, te puede hacer más responsable porque
es su parte adaptativa, porque imagínense que estás ahí acostado en la cama porque te fuiste de peda en vez de acabar tu trabajo que tenías que entregar mañana. Una persona muy neurótica se va a poner muy ansiosa y estresada porque no lo hizo. Y esa ansiedad y estrés a lo mejor lo lleva a levantarse y hacerlo, ¿me explico? Una persona que no tenga nada de neuroticismo, el vato ni se va a inmutar. O sea, son esos güeyes que les pasa un camión por encima y los güeyes como que están a toda madre. O sea, no pasa nada. No siento ansiedad, no siento miedo, no siento enojo, no, está chida la vida, ¿no? Son como demasiado neutrales en cuestiones negativas, ¿no? Casi Tanto no que las incluso sienten. pueden llegar a desesperar a la demás gente, ¿no? La que está Sí. más en medio y arriba. Sí, claro, porque no tienen sentido de urgencia. Lo que te da sentido de urgencia que siempre es esta parte de la ansiedad. Sí te adapta. O sea, en entornos muy peligrosos, ser neurótico te adapta más a no serlo, tal cual. Por ejemplo, durante la pandemia, la gente que era más neurótica se cuidaba un chorro y eso era adaptativo. O sea, era la gente que siempre traía su gel y siempre traía su cubrebocas y nunca se lo iba a quitar y trataba de no entrar a los lugares que estuvieran con mucha gente. Todo eso lo respetaba mucho. La gente que no era neurótica es como, no siento estrés, no siento ansiedad, pues me cuido menos, tiene sentido. O sea, reaccionamos en realidad mucho los seres humanos desde las emociones. Y el neuroticismo por eso es importante. Les voy a contar un experimento breve, nada más para que vean lo chido que está esto. Agarraron dos bancos de peces de la misma especie, pero era como un río que luego acababa en cascada. Y se dieron cuenta que había peces de la misma especie que vivían arriba, en la parte de arriba, y otros que vivían en la parte de abajo. Pero la diferencia es que arriba no había depredadores y abajo sí había. Entonces, con el paso de las generaciones, abajo sobrevivieron los más neuróticos porque había depredadores y los menos neuróticos se murieron. Y arriba no había peces neuróticos porque no lo necesitaban. Luego agarraron bancos de los dos lugares, se los llevaron a peceras controladas, dejaron que tuvieran hijos además, y luego les metieron un depredador en las dos pinches peceras de los peces neuróticos y los no neuróticos, y los no neuróticos se los comieron absolutamente a todos. Y los neuróticos algunos sí sobrevivieron. Y no solo con ellos, sino con sus hijos que ya habían crecido en peceras. O sea, eso se pasó por generaciones. El neuroticismo se pasa por generaciones. Si tienes una mamá súper neurótica, tienes muy altas probabilidades de poder ser neurótico también. Está de la ¿Y tú lo fregadísima. dirías que tienes más probabilidades de ser neurótico por genética o por desarrollo en ambiente? Son ambas, porque la genética sí tiene que ver como en el neuroticismo es muy fuerte, tiene que ver como el 50%, pero además en la gestación está también de la fregada porque una mamá muy estresada hace que se suelten muchos hormonas del estrés y esas hormonas van a acabar, glucocorticoides se llaman, van a acabar, atraviesan la placenta y eso modifica el desarrollo cerebral desde el feto. Y esos niños son menos buenos para regular el estrés y se estresan más. Entonces es doble. De hecho, por eso es más probable que el primer hijo sea más estresado que el segundo hijo, sea más neurótico. Porque el primer hijo fue el primer embarazo y la mamá estuvo más estresada. Y muchas veces hay una relación, existe una relación que no es fuertísima, pero que sí existe, donde te das cuenta que el hijo mayor suele ser un poco más responsable que el que sigue. Y quizás pueda ser por niveles de neuroticismo, está interesante. Oye, Jorge, y ahora al revés de lo que pregunta Alfa, ¿y estos factores, al ser rasgos de personalidad, se pueden trabajar para disminuirse? No O se we're doomed? disminuyen, pero sí puedes vivir mejor. O sea, si eres muy neurótico, sí puedes reentrenar tu cerebro para no engancharte con los pensamientos autodestructivos. Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual funciona muy bien, pero también funciona muy bien hacer mindfulness, por ejemplo. Hacer meditación funciona fregoncísimo para la gente que se le da, es buenísimo para esto. Y no te estás quitando en realidad tu propensidad a ser neurótico, estás reentrenando su cerebro para que se comporte de una forma diferente, pero tienes que entrenarla tal cual. Y sí, mientras más neurótico, tienes que buscar más prácticas de esas y tienes que hacer más ejercicio y tienes que buscar prácticas que te lleven como a relajarte más. Es bien importante. Bueno, me voy a pasar a la que sigue. ¿En qué formas te adapta? Ya lo dije, el neuroticismo, cuando el entorno es más peligroso. También, por ejemplo, la persona neurótica, no les dije cómo era un neurótico con extroversión.
que era muy explosivo. Un neurótico con introversión es muy ansioso y son de esas personas que nunca van a molestar a nadie porque es muy ansioso, ¿no? Entonces él sí puede tener como mucha ansiedad social. Entonces no va a querer meterse en problemas con los demás y va a estar como que en la esquinita y no se va a querer no va a querer llamar la atención, es bien distinto. Entonces, generalmente cuando es con introversión el neuro es más bien ansiedad y estrés, y cuando es con mucha extroversión acaba siendo estrés y enojo. Me voy a pasar a la que sigue. La que sigue es meticulosidad. La meticulosidad tiene que ver con dos ideas principales. Una de ellas es qué tan ordenado eres. No sé si enseñarles una imagen. Bueno, ya. Piensen, por ejemplo, ustedes qué tan ordenados tienen generalmente su cuarto. Si alguien se los arregla a ustedes, pues no vale, ¿no? O sea, pero qué tanto orden tienen con sus cosas. Qué tan puntuales son. Qué tan buenos son para seguir la metodología. La gente que es muy meticulosa suele ser gente que se va por lo seguro, suele ser gente que sigue las reglas, suele ser gente que no se va a salir nunca del marco de donde tiene que actuar. Si ves los cuadernos de una persona extremadamente meticulosa... Pensaste framework, pero no quisiste que Alfa nos regañara. Claro, en su meticulosidad no quería que nos regañara. Entonces, es esta gente que sabe jugar perfectamente con las reglas, esta gente que trata de llegar puntual, esta gente que trata de vestirse de forma adecuada al evento en el que va a asistir, estas personas que además suelen ser muy responsables en el trabajo y en la escuela. La gente muy meticulosa es la que tiene las buenas calificaciones, no la gente más inteligente, es la gente muy meticulosa. Generalmente ese es el factor que tiene que ver más con ser un estudiante de 10, por ejemplo. Perdón, pero ¿ese don en cuál entra? ¿En cuál rasgo? Perdón. Meticulosidad. Ah, ok, o sea, tal cual, es meticulosidad. Ok. Ajá, pero dentro de la meticulosidad, una es qué tan responsable eres, qué tan bien juegas con las reglas, qué tan metódico eres. Se relaciona también, por ejemplo, con niveles, a veces de honestidad, pero eso es mucho menor. Pero de orden definitivamente sí, y también tiene que ver con lo que se llama industriosidad, o sea, como con esta idea de empezar algo y terminarlo, sentirte capaz para lo que vas a hacer. O sea, la gente que es muy meticulosa es más fácil que acabe lo que empieza. Entonces, si se mete a estudiar algo, lo va a acabar, y no solo lo va a acabar en tiempo y en forma, ¿no? O sea, se mete a la maestría y la va a acabar cuando es y con la calificación que debe de acabarla, tal cual, así, ¿no? La gente, en cambio, que es poco meticulosa, pues es gente desordenada, es gente impuntual, es gente que le gusta hacer como las cosas más a su forma, y sobre todo es gente muy hedonista. O sea, tiene que ver, el hedonismo se relaciona sí con la extroversión, pero también un poco con la falta de meticulosidad, porque la gente que tiene menos meticulosidad no es tan buena para, ¿cómo le explico? No es tan buena para contener sus impulsos. Si quiere hacer algo que sabe que no debe hacer ahorita, la gente que es muy poco meticulosa, le cuesta trabajo detenerse, ya sea comer, ya sea pistear, ya sea irse al antro en vez de estudiar, ya sea quedarse desvelado jugando en vez de dormirse temprano porque tiene trabajo mañana. Le cuesta trabajo en realidad, sabe lo que tiene que hacer y no lo acaba haciendo. ¿Me explico? Ese tipo de personas. Ahora, otra vez, acuérdense que esto no es blanco y negro, me estoy yendo a los extremos para que lo entiendan. Les voy a poner mi ejemplo. Yo soy bueno para contenerme de no hacer ciertas cosas, muchas cosas de hecho. O sea, por ejemplo, si no quiero tomar, no tomo. O si quiero tomar, pero siento que no debo, no tomo tampoco. O sea, para cosas de ese tipo siempre me he sabido controlar muy bien. No voy a manejar, por ejemplo, borracho, que es algo que la gente meticulosa generalmente no hace. Pero yo soy bien desordenado y soy súper impuntual. O sea, yo sí tengo una parte en la que es obvio que me falta meticulosidad. Entonces les digo, o sea, no tiene que ser todo en uno, pues, pero me estoy yendo a un extremo. ¿Tienen alguna duda hasta aquí con esto? Fíjense, voy a hacer una relación bien chida. La gente que es muy extrovertida y muy poco meticulosa es propensa a ser adicta. Porque la gente muy extrovertida es
es más antojada. Si eres muy extrovertido, tiendes a ser más antojado de lo que te gusta, del dulce, ¿no? Sobre todo del dulce, pero del azúcar, de pistean más también. Y si además tú eres una persona que tienes muy baja meticulosidad, entonces vas a ser una persona con el acelerador al full y sin frenos. O sea, la extroversión es el acelerador, los frenos acaban siendo la meticulosidad y el neuroticismo, y si esa persona no tiene ninguna de esas dos, ya valió madres. O sea, es una persona que se va a dar en la madre tarde o temprano, tal cual. Oye, aquí la pregunta que yo tengo, que realmente, híjole, me salta mucho y bueno, ojalá y sea... No lo preguntes, Dave. No preguntes qué tipo de Pokémon eres. Todo lo queremos Sí, saber. es que es lo que quería preguntar. No, no te creas. Estos factores son súper importantes para el desarrollo humano. Entonces, ¿hay alguna manera, porque decía Alfa muy acertadamente, y tú decías que es la mitad y la mitad, factor que tú ya traes genético y factor que tiene que ver en dónde te desarrollas y el cómo eres criado, vamos, de alguna manera, ¿no? ¿Puede ayudarte el cómo la crianza para desarrollar alguna de estas habilidades o ya estás predestinado de alguna manera a tener estos factores? A ver, es que una parte es genética y otra parte es aprendida. Ninguno es 100% genético. La mayoría son alrededor de la mitad, del 50% más o menos. Pero, ¿por qué no? Porque los genes, no es de que tengas un gen para ser a la fuerza extrovertido, ¿no? O sea, en realidad es un conjunto de genes que interactúan entre sí y que además interactúan también con cómo es el entorno. O sea, voy a poner un ejemplo. Hay una especie de árbol que si tú le das poca agua, no crece nada, y si le das un chingo de agua, crece un chingo. Entonces, en una parte del mundo son árboles enanos y en otra parte del mundo son árboles gigantescos. Y en realidad acaban teniendo variaciones genéticas del mismo tipo, pues. Es Tal la vez misma digo una especie. tontería, pero creo que eso se llama epigenética. Sí, es parte de eso. Sí. O sea, no lo quiero explicar todo porque es pinche complicado y es otro tema bien chingón que algún día si quieren lo abordamos. Pero es eso. O sea, es como, por ejemplo, una persona alta, una persona que tenga genes para medir 2 metros, si no le das bien de comer, no va a medir eso. O sea, tú puedes agarrar, por ejemplo, familias que fueron separadas de hermanos, algunos hasta pueden ser gemelos. Y si es alguien, por ejemplo, de Sudán, y el hermano se lo llevaron a vivir en Nueva York, es muy probable que el de Nueva York vaya a estar más alto si el de Sudán era un sudanés de clase baja, por el contexto, ¿no? Y la altura es súper genética, la altura, pero sí te acaba afectando el entorno. Y acá también, ¿no? Acá en Voy a realidad decir el una entorno es pendejada, súper discúlpame, importante. me acordé de Kakaroto y de Vegeta, que era de clase baja, y el otro pero su contexto fue lo que lo determinó totalmente. Sí, sí, cañón. O sea, el contexto es bien importante. Es que en realidad no puedes entender una cosa sin la otra, tal cual. O sea, lo genético no se entiende sin el contexto y el contexto sin lo genético. Siempre están interactuando. Pero bueno, me voy a pasar a la que sigue, porque lo más chido va a ser ya cuando tengamos todo. La que sigue es afabilidad. La afabilidad en inglés tiene más sentido, se llama agreeableness, como de agree, como de I agree with you, como yo estoy de acuerdo contigo. La afabilidad, cuando la tienes muy alta, eres una persona que honestamente te preocupas por los demás, por tu gente y por la humanidad. Y son estas personas que son auténticamente buenas personas. Esta gente que dice, no manches, este güey es la mamadísima, ¿no? Siempre está más preocupado por los demás que por él. Es una persona que no... La gente muy, muy afable es gente que no quiere tener conflictos. O sea, prefiere ceder el poder, por ejemplo, con tal de no tener un conflicto, tal cual. Entonces son personas que inclusive cuando merecerían confrontar a alguien, no lo hacen, porque no quieren hacer una pelea, porque la pelea es lo que más les molesta en la vida. Ellos prefieren ser como más, como que tratar de unir a la gente, ¿no? Y tratar como de realmente de, sí tienen una preocupación honesta por los demás. La gente muy afable suele ser físicamente más sana también. Suelen vivir más años que la gente que no son afables. Y tiene sentido porque la gente muy afable es más probable que tenga algunas relaciones personales, digamos que bien cuidadas, precisamente porque eres afable, o sea, precisamente porque tratas bien a los demás, tiene sentido.
y lo haces de una forma desinteresada. Si te vas al lado contrario de la moneda y hablas de alguien que sea muy poco afable, alguien que sea muy poco afable es alguien que generalmente va a ser tremendamente egoísta, pero egoísta como de la peor forma, ¿no? Es gente que es muy poco empática y sobre todo es gente que tiende a ver a los demás, digamos que de una forma más negativa. Por ahí es famosa en la filosofía este debate, ¿no? Entre decir si el ser humano es bueno o malo por naturaleza. La gente muy afable tiende a decir te va a decir que hay siempre que es bueno. Alguien como Rousseau, que decía que lo que pervertía a la humanidad era la sociedad, pero que en realidad los seres humanos éramos buenos por naturaleza, ¿no? Eso es lo que un afable te va a decir, es que en realidad creo que la gente es buena en su mayoría. La gente muy afable confía bien fácil en los demás, inclusive en la gente que no conoce, generalmente va a pensar de la gente que conoció cosas buenas, ¿no? Ah, mira, qué agradable sujeto, ¿no? Y claro que confío en él, y claro que bla, bla, bla. La gente que no es afable es al revés, la gente que no es afable es súper, ultra desconfiada. Y como es muy poco empática entonces, y como es más egoísta, usualmente piensa que los demás son idiotas. Es muy fácil que piensen que los demás son idiotas cuando es muy baja la afabilidad. Es muy fácil que utilice a los demás también para cumplir sus propios objetivos. Y pasa algo bien curioso con la afabilidad, porque si tienes afabilidad baja, generalmente te va mejor en los negocios y te va peor en relaciones emocionales cercanas. O sea, va a ser el papá súper proveedor, que no, eso nunca va a fallar, pero que el vato a lo mejor va a ser infiel o va a ser súper frío. O cuando llegue con la familia, a lo mejor sí quiere la familia, trata bien, pero va a ser más como de comprarles cosas y no tanto como de empatizar con los niños, con la esposa, por ejemplo, ¿no? Y en los negocios va a ser un hijo de la fregada. Y precisamente por eso le va bien, porque él va a competir a como sea con tal de ganar, ya sea dentro de la empresa para llegar hasta arriba, o ya sea con los competidores de su empresa, ¿no? Y va a hacer todo para ganar. Entonces es bien curioso porque generalmente los directores de las empresas acaban siendo gente poco afable. Y por eso se entiende que están súper preocupados por los dineros y no están preocupados por la gente, en realidad. La gente muy afable, en cambio, suele ser mala con el dinero. Porque no le gusta competir de una forma que no considera leal, porque prefiere cooperar en vez de competir, porque no Que quiere prefiere las conflicto. relaciones humanas a Mucho ganar. más, cañón. Y además, por ejemplo, si estás en un trabajo, mientras más afable eres, es menos probable que pidas por un aumento de sueldo. Y si lo pides y te dicen que no, tu respuesta va a ser, bueno, gracias, señor. Ahí nos vemos. O sea, porque no quiere hacer conflicto, ¿me explico? O sea, en realidad tiene que ver con un montón de cosas. Y además, la gente afable que tiene lana, luego la reparte y se queda sin dinero. A tal cual, la reparte. O sea, es gente como más que prefiere ayudar a la gente con lo que tiene en vez de quedárselo muchas veces. Pues Cuando tú sí eres muy tiene. afable y nunca me ha llegado nada, nomás digo. Algún día, Alfa, algún día. Oye, respecto a lo que estoy haciendo ya, aprovechando que te interrumpí, solo un pequeño apunte, porque estabas mencionando Rousseau. A mí Rousseau me choca, me parece un verdadero farsante. Eh, y el que se me hace un verdadero genio es Voltaire. Y Voltaire odiaba a Rousseau. Y Voltaire era famoso por ser peleonero. Era súper, súper peleonero, pero verdaderamente una mente brillante, era un genio. Y de hecho tiene un libro que se llama El Cándido, en donde se está burlando de la idea de Rousseau. Y Cándido es la persona más optimista del mundo. Y todo el tiempo le están pasando puras cosas malas, 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 tragedias terribles. Y él siempre toma todo por el lado. Es como una parodia de Rousseau. Y, y yo no digo que Voltaire fuera la persona menos afable del mundo. Creo que, de hecho, podría asegurar que es todo lo contrario. Bueno, no todo lo contrario, pero creo que tenía un nivel de afabilidad sana en donde se daba cuenta de muchas cosas y pues sí le gustaba pelear, pero pues además era un maldito genio y pues nada, me parece gracioso y quise apuntarlo aquí por lo que estabas mencionando. Es que de hecho, cuando tienes afabilidad demasiado extrema, sí te puede hacer daño. O sea, sí es un extremo peligroso para ti. Aunque sea gente súper agradable, luego es gente que en realidad, cuando las cosas se ponen duras, pues no sabe competir. Y en este mundo está cañón. Y la gente se aprovecha bien fácil de la gente que es extremadamente afable. O sea, es gente que cada rato, si es jefe, le roban, por ejemplo. Casi siempre, cañón. Si es compañero de trabajo,
usualmente lo van a traer haciendo un chorro de trabajo y poca retribución. Porque Sí, te es va a el decir clásico que le piden, ay, es que puedes hacer el tiempo extra por mí porque fíjate que tengo, sí, bueno. sí, no te saben decir que no. Y la gente aprende de eso. O sea, yo creo que soy una persona afable, no extrema, pero sí afable. Pero yo tuve que aprender a adaptarme mejor con eso. Mi papá es muchísimo más, mi papá sí es un extremo súper afable, cañoncísimo, es súper ultra afable y por eso me cae súper bien. Pero yo también vi en la vida cómo mucha gente luego se aprovechaba de eso. Y Yo cuando quiero me mandar di, saludos a mi profe de foto, tu papá, profe Márquez. y sí, saludos papá. Y cuando me di cuenta de esas cosas que ya me estaban también pasando a mí, o sea, como que tienes que aprender a decir que no. Pero es eso, lo aprendes, es difícil, ¿no? Me estaba acordando, hace tiempo estaba llegando a un Oxxo y luego se me acerca una gitana y me dice, amigo, cómprame una coquita, por favor. Y luego así hablaba. Y yo, bueno, está bien. Y ya me metí al Oxxo, le compro su coquita, salgo con su coquita, se la doy y luego, ay, amigo, muchas gracias. Nada más para agradecerte esto, te voy a leer la mano, amigo. Yo, obviamente, soy súper escéptico de esas cosas, pero por ser amable, le dije, ok, me está diciendo que de favor por la coca que le di, me va a leer la mano. ¿Y por qué Eh, hablaba como el King Julian de Madagascar? Así habla, no Ok, sé, así habla, ok. te lo juro que así habla. Y luego me leyó la mano, obviamente, puras cosas chingonas, obviamente, si di la coquita que me iba a decir, ¿no? Y luego se acaba, acaba de leerme la mano y me dice, amigo, son 70 pesos. Y Claro. yo por dentro, te acabo de comprar una pinche coca, pero no me quise meter en el conflicto y le di los 70 ¿Qué pesos, ¿no? pedo? Bueno, Pero primero, es eso, o ¿Se sea, yo acuerda soy que hace víctima de 30 esas segundos cosas bien acaba de decir fácil, que o la sea, gente afable es se esa pueden aprovechar de él? Ahí güey, está, te voy sí, a ahí cobrar está. por participar en el podcast y vas a pagar. sí, yo sé que tú le habías mandado a la fregada y yo debí de haberlo la mandado a la fregada, pero cuando son cosas de ese tipo prefiero ya, pues órale, o sea, Ahí sí, en ese momento sí, porque te evitaste una maldición gitana, que esas sí están cañonas, pero nunca debiste caer en la primera trampa. de hecho, por ejemplo, yo no sé ustedes, pero yo sí soy de los que voy a un restaurante a meter una comida fría y no digo nada, o sea, no digo nada. A lo mejor ya si de plano me hicieron algo de la fregada, ya no regreso y ya, pero no lo hago de pedo. Y a veces funciona hacerla de pedo. La gente que no es afable la va a hacer de pedo siempre, Claro. pero es que a veces sí necesita, ¿no? Y la gente que somos más afables nos cuesta trabajo hacer eso. No lo hacemos de pedo cuando debemos. Y a veces sí sucede que no, ya llega un momento en que ya abusaron demasiado y explotas. Y tampoco está chido, pues, ¿no? Como Eh, Ned Flanders, tal cual, ese es sí, lo o que como pasa en Ned March. Flanders. March también es súper afable. Ellos dos, cañoncísimo. Pero Son, recuerda que Ned explota cuando le construyen mal la casa. ajá, claro, claro. Y todo lo que hicieron ayudar. Sí, se me hizo un muy buen ejemplo, Ned Fíjate Flanders. que lo que dijo Alfa parece broma, pero es verdad. Yo siento que una gitana a mí me maldijo, porque desde que me enojé con una, no, de verdad, es en serio, o sea, realmente lo pienso. Desde que me enojé con esa cajera que era gitana, siempre que voy a cualquier lugar, me toca la cajera más tonta, por decirlo menos. O sea, se le cae el sistema. Me pregunta, ay, joven, no sirve, no tiene código. Sí lo quiere llevar. No, o sea, realmente así cosas ridículas me pasan. Me cayó una maldición gitana. Ese es un breve ejemplo en donde funciona la afabilidad con las Sí, gitanas y con el resto del mundo, ¿no? me salvé de eso. Pero bueno, con esas son muchas. Quisiera contar muchas de mi casa, pero no voy a estar ventaneando a mi familia. Pero hay cosas bien chidas. Cuando te das una cuenta como esas características, está muy padre. Obviamente la gente afable tiende a ser, por ejemplo, mucho más leal con sus parejas, más leal con sus amigos. La gente afable difícilmente te va a poner los cuernos porque se va a sentir mal, nada más como de pensar que puede pasar, ¿no? O sea, que te puede hacer daño tal cual. No digo que estén blindados en contra de eso, no, nadie está, pero digo que es menos común. De hecho, hasta ahorita, de las 4 factores, por ejemplo, si yo les dijera, más propensión a que alguien sea infiel, que sea muy extrovertido, que sea bajo neurótico, que es bajo neurótico o muy alto neurótico, eso está raro, pero cuando eres extremo de los dos es más común. Baja meticulosidad y baja afabilidad. Eso es a huevo, te van a poner los cuernos, pero a huevo. Si tu pareja es así, yo te avisé desde ahorita, carnal o carnala. Yo le estoy diciendo. Eh,
alguna vez en una clase, mis alumnos están diciendo, a ver, dinos, ¿quién ha sido infiel? Y no me gusta jugar tanto en eso, pero ya me pasaron tus test, analicé sus perfiles, les dije que cerraran los ojos y ya les fui haciendo así en callo de una por una y le atiné a todas, pero es que era muy obvio, o sea, con ciertos tipos de combinaciones, aunque se supone que esto no debería hacerse para ser predictivo, pero en algunas cosas te sorprendes, o sea, en realidad, o sea, lo bien que acaba funcionando. Me voy a ir a la última, que para mí es la que más me gusta y se llama apertura. El último factor se llama apertura. La apertura, piénsenlo como apertura de mente. La gente muy abierta tiende a ser más abierta de ideas. Y esto significa, tiende a ser más curiosa intelectualmente y tiende también a ser más sensible estéticamente. Entonces la gente abierta le tiende a agradar más el arte y le tiende a agradar más ese tipo de cosas que estamos haciendo aquí en ese podcast. O sea, la filosofía, la literatura, reflexionar, la introspección, probar nuevas cosas también. Hay muchos tipos de apertura. Por ejemplo, la gente que le encanta, a mí me encanta ir a lugares y cuando veo algo que no he probado de comida, lo pido al menos una vez. Así por más pinche raro que se vea y que suene, lo voy a pedir porque tengo que probarlo al menos una vez. Yo también soy de los que huelo mucho las cosas, no sé ustedes, pero yo sí huelo todo, no sé a qué huelen las cosas y la textura. Eso se relaciona con la apertura. Quieres experimentar el mundo y quieres experimentar las ideas. Hay una cosa bien interesante porque se podría dividir en dos grandes ramas, la estética y la intelectual. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que tiene apertura alta pero no altísima, que a lo mejor va a ser muy metida en el arte, pero que en realidad no va a estar nada metida en ser intelectual. Y sí le gusta escuchar nuevas ideas y generalmente tienen un estereotipo que me da mucha risa porque es la gente que abraza árboles y que dice que todos somos energías y que no sé qué, no sé cuánto. O sea, es gente que está muy abierta a escuchar cosas diferentes del mundo y lo que sea, pero que te das cuenta que tampoco se pone a pensar detenidamente cada una de ellas, ¿no? Y a lo mejor les gusta mucho la música y la pintura y el arte y el teatro, pero ya No cuando te profundizan. vas a temas más profundos intelectuales no se meten. Y la gente intelectual puede ser lo contrario. Hay gente muy intelectual que te lee a Kant y a Hegel y que está metidísimo en la ciencia y lo que sea, pero que lo llevas a un coche de la camerata y se va a morir de hueva, ¿no? Eso también puede pasar. La gente que es extremadamente alta en apertura generalmente va a tener las dos. Es gente que le va a traer mucho el arte, le va a traer mucho la estética y también le va a traer mucho este mundo interno intelectual súper profundo y también sensorial, de querer estar experimentando cosas que no has experimentado. Por ejemplo, la gente más abierta tiene mucho más probabilidades de probar drogas que la gente que no es abierta, ¿no? O sea, al menos por probarlas una vez, a ver qué chingados se siente, ¿no? Tengo un compa que es abierto al 1000%. Sí, pero en su Bien casa. open-minded. Sí. Bueno, ¿qué pasaría? Ahorita les voy a decir más cosas de esto. Voy a hacer primero la gente no abierta y luego ya digo más cosas que están bien chingonas. La gente no abierta, en cambio, es más tradicional, súper tradicional, es más de costumbre, es menos de ideas y más de autoridad, tal cual, de autoridad. Por ejemplo, si tienes un jefe que no es abierto, el jefe le va a poner la atención no a la idea, sino a quién chingados dijo la idea. Y Claro, claro. si la idea la dijo el asesor que le pagó un chingo de dinero, es como a huevo, a eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? O si la idea lo dijo su segundo al mando, ok, sí lo escucho. O el dueño, obviamente lo escucho, ¿no? Pero si la idea lo dijo el vato así con el puesto más bajo, obviamente, o sea, ni por aquí lo va a escuchar. Cuando eres muy abierto, en cambio, es al revés. Te vas más por la idea y te vas menos por la persona. Entonces, el jefe abierto, si la mejor idea que le dieron todo el día se la dio el intendente, entonces esa es la pinche idea que tiene que seguir, porque es la mejor idea. Entonces, no es quién te la da, es cuál es la idea, es diferente. Entonces, tienes enganches bien diferentes con la realidad, está muy padre. La gente más tradicional, por ejemplo, se suele casar más pronto, suelen tener roles más tradicionales de esposo y esposa cuando es un matrimonio heterosexual, suelen ser menos abiertos a otro tipo de gustos y de vidas, identidades y lo que sea. Y en cambio la gente muy abierta, la que es extremadamente abierta, se tarda más tiempo en casarse, pero mucho más. O sea, generalmente no se casan antes de los 35 años.
tienen, suelen ser mucho más, si tienen hijos, por ejemplo, suelen tener una forma de educarlos que no es nada autoritaria, que es muy democrática y es muy de dejar al niño dar sus argumentos y contraargumentar en vez de nada más como que imponer tu ley. Y en cambio la gente no abierta el papá no abierto va a decir, no puedes salir, ¿por qué? Pues porque yo te dije que no, punto, ¿no? O sea, porque las cosas son así, tal cual, y tienes que obedecerme porque soy tu mamá o porque soy tu papá, tal cual, así. Y se acabó como que la discusión. La gente menos abierta también tiende a seguir religiones más tradicionales. O sea, por ejemplo, si vives en México y eres muy, muy poco abierto, es más probable que seas católico o que seas cristiano, que sigas una de las grandes religiones que tenemos acá. Si eres muy abierto, es más probable que tengas tu propia visión de lo que será la trascendencia o que inclusive seas ateo o agnóstico tal cual, y tiene sentido, porque la gente que es extremadamente abierta, sobre todo intelectualmente abierta, es gente que va a poner en tela de juicio lo que cree, porque va a cambiar muchas formas de creencia, porque las va a confrontar. Porque una persona abierta quiere tener pláticas con gente diferente a ella y quiere leer ideas diferentes a las suyas y quiere meterse en esas ideas. Y entonces muchas de las creencias que tienen van a ir cambiando, tiene sentido. Y por lo tanto acaban siendo, va a sonar raro, pero acaban siendo hasta más humildes intelectualmente porque saben que pueden estar equivocados todo el tiempo también. Tiene sentido, o sea, porque la vida ya les ha dicho muchas veces que se equivocaron. Si quieren como algo todavía digo más directo para saber qué tan abiertos o no son, pues fíjense si sus gustos son más comunes o más raros. La gente abierta, o sea, la gente cerrada, si le preguntas cuál es, o sea, menos abierta, si le preguntas cuál es su música favorita, pues te va a decir generalmente lo que está de moda o lo que escuchó cuando era chico y se quedó con eso y le gustó en la secundaria y en la prepa. La gente muy abierta te va a decir grupos que ni conoces, a menos de que seas abierto. Y si te gusta leer también va a tener un repertorio amplio de lectura y si le gustan las películas, también va a tener películas bien raras que nadie conoce. Y en cambio la gente menos abierta, pues no, se va a ir simplemente con, digamos que, con lo tradicional. Una cosa también que se relaciona con esto, por ejemplo, es que tanto disfrutas tu sexualidad. Y eso importa más en las mujeres. Las mujeres, mientras más apertura tienen, suelen sentirse más satisfechas con su sexualidad. En la sexualidad aquí, que es muy amplia, me refiero particularmente a sus relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque te animas a hacer más cosas tal cual. O sea, con una pareja abierta, puedes experimentar un montón de madres. Aunque se nacen entre ustedes dos, pero se pueden aventar el helicóptero invertido y todo lo demás. O sea, pueden agarrar el Kama Sutra y pasar una por una hasta que te sientas iluminado, ya no sientas ni miedo ni deseo. Si estás con una persona menos abierta, en cambio, no necesariamente, sobre todo con una mujer que sea muy tradicional, le va a costar más trabajo hacer muchas cosas, porque va a sentir que eso no está bien. Y mientras menos abierto eres, acabas cayendo luego más fácil en términos hasta más puritanos. Si es demasiado extremo, digamos que tu falta de apertura. ¿Tienen alguna aportación, idea que está empezando con todo esto? Sí, muchas, pero creo que lo más importante es ya al final, entonces me voy a esperar. O sea, al final, cuando acabes de explicar todo, antes de que tú hagas la conclusión, quisiera yo decir algo. Ok. Vean cómo ya con lo que les acabo de decir podemos pintar un montón de cosas. Por ejemplo, una persona muy abierta, súper abierta, no necesariamente va a estudiar lo que le dé más dinero, va a estudiar lo que se le haga más interesante, tal cual. Y luego, pues, o sea, la gente que estudia filosofía pues tiene que ser abierta. ¿Por qué lo dices? En la filosofía hay muchísimo dinero. que no todos son tan abiertos, ¿eh? Por ejemplo, pienso en Kant. Kant era súper ultra meticuloso, pero ese vato sí era, o sea, rompía el 100 ese güey. Pero Kant nunca se salió de su ciudad, ni una sola vez. O sea, el vato también era súper ultra neurótico, tototote. Entonces, mis sospechas es que tenía una apertura media alta, pero era muy neurótico y era muy meticuloso, y se nota en la forma que escribe. Tú lees después a un Nietzsche, ese güey es diferente. ¿Te das Pero cuenta? también era hiperneurótico. Sí, hiperneurótico.
cañoncísimo, pero era abierto. Mucho. Y se le nota que era Ujú. abierto. Eh, entonces, está padre, o sea, porque ya, o sea, como que empiezas a armar muchas posibilidades de ser. Si eres menos abierto, tiene más sentido que te vayas por lo tradicional. Y por ejemplo, si eres hombre, lo tradicional es tener un trabajo que dé bien de comer y que tenga cierto estatus y que bla, 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 ¿no? Entonces vas a buscar un trabajo mucho menos arriesgado. Si eres muy meticuloso, por ejemplo, pues tiene sentido que te vayas por lo ordenado, tiene sentido que te hagas ingeniero en algo, tiene sentido que te hagas contador, ¿no? O sea, porque eso como que pues embona más como que con tu forma de ser. O sea, no necesariamente, porque si eres muy meticuloso y muy abierto, no vas a estudiar contaduría ni de pedo. Pero vamos, o sea, vas haciendo como las mezclas. Hace rato, Dave, que tú hablabas de tu jefa, pues probablemente era extrovertida, era neurótica y no era nada afable, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí te das cuenta como de cómo se van armando las cosas. Si yo agarrara esto y lo volteara y me lo llevara a la triada del mal, o sea, si ya les hablo, por ejemplo, de una persona narcisista, o si ya les hablo de una persona con trastorno antisocial, o sea, lo que se le decía sociópata, esas son personas que obviamente van a tener afabilidad cero y van a tener muchos de ellos inclusive neurotismo cero también. Eh, y ya como que vas entendiendo un poco más como esta experiencia humana a través de cómo se van pintando con estos 5 factores. Bien, justo creo que ahí puede entrar algo que yo quería decir. A mí me gusta mucho esta teoría, justamente porque las veces que la hemos platicado, yo todo lo que conozco de la teoría es de dos fuentes, la tuya y de un vato que todo el mundo conoce, que es Peterson. Que él estudia mucho también, pero más de ahí ya no sé nada. Eh, a mí me gusta mucho precisamente por la facilidad con la que se pueden matizar las cosas y con la que esta teoría elude el encasillamiento en grupos muy fijos o muy estereotipados. Y creo que eso para mí es vital, porque esa es la más grande tentación que hay cuando empiezas a estudiar cierto tipo de rasgos de personalidad o de teorías de la personalidad. Y creo que pasa en el no sé, en el 90% de los casos, incluso con esta teoría. O sea, incluso con esta teoría es muy fácil, como te decían tus alumnas, ay, dinos a quién le han puesto el cuerno, ay, dinos, es muy fácil jugar a eso, es divertidísimo, es encantador. Es como jugar a qué clase de galleta eres a partir de un cuestionario de 10 preguntas. Eh, y las demás teorías que yo conozco, es mucho más fácil que caigan en ese tipo de trampa, en ese tipo de tentación. Las teorías, incluso las pseudoteorías acá chafotas, ¿no? O incluso las teorías esotéricas, las teorías inventadas, las teorías que fueron buenas en su momento y ya no sirven, las teorías que más o menos juegan con cosas de ciencia y con las que no. Prácticamente todas es muchísimo más fácil que, que caigas en ese juego de es que tú eres así, 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 y como ya te clasificaron de 5 cosas y ya tienes tu nombre, creen que ya te conocen, o como tú ya le diste el nombre a alguien de que tiene eso, ya no te preocupas por conocer a la persona, ya no te preocupas por darle una oportunidad de decir quién puede ser, sino ya lo clasificaste y ya es una cosa para ti. Esa es de hecho una falacia retórica que se le atribuye a los griegos, que los griegos decían que por solo haberle dado el nombre a una cosa pensaban que ya la conocían y por lo tanto no se molestaban en conocer las cosas verdaderamente como eran, porque pensaban que con ese nombre ya la describían completamente y se aislaban de la realidad. Y creo que eso pasa con muchas teorías y incluso podría pasar con esta, pero creo que con esta es muchísimo más fácil que no suceda. Porque como tú dices, o sea, hay más de 3000 combinaciones y solo estamos hablando de tanto de rasgos como de inclinaciones. Nada más, no estamos definiendo nada, estamos marcando predisposiciones, si acaso. Y, y al momento de ponerle nombre y al momento de ponerle la figura del signo zodiacal y luego todo esto, o sea, hay gente, te lo juro, yo conozco gente que dice, es que el otro día estaba hablando con el Escorpio que te platicaba, y el Escorpio ascendente Capricornio. Entonces, y te describen a la persona, en lugar de decir, te estaba platicando con Juanito, te empiezan a decir el signo con el ascendente para que tú ya empieces a entender cómo es, ¿no? O sea, y todo lo que te están diciendo de cómo es esa persona, lo están pasando por el filtro
del nombre que se supone que ya lo describe o que ya lo explica. Entonces, estoy hablando de un caso extremo, pero creo que en muchas de las teorías eso pasa y creo que esta ayuda un poquito a que pase menos. Sí, de hecho, por ejemplo, el Myers-Briggs, ¿no? Que es de los más famosos. Ese tiene 16, pero son tipos. Entonces ya estás dentro de unos 16 tipos. El enneagrama que a mí me gusta mucho, pero el enneagrama también es en cuanto a números, pues es limitado. Son 9 más tu ala, ¿no? Entonces acaban siendo pues 9 18. más tu ala con si Se está le, sano o mal sano. ajá, se le agregan más cosas, pero a final de cuentas no va a llegar ni siquiera a 50, ¿no? Acá sí está súper ultra abierto, o sea, son demasiadas cosas. Y yo también coincido contigo, o sea, por eso se me hace padrísima cómo está armada esta teoría. Obviamente, otra vez, cuando la explico así tan rápido, pues tengo que pues, hacer caricaturas, ¿no? Para que se entienda, pues. Pero es obvio que ya en lo minucioso de la personalidad de cada quien, pues claro que está llenísima de complejidades. Perdón, Dave, pero ese Pepe, ibas a decir algo, ¿no? Vi como aquí hice la finta. No, 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 o sea, estaba como que haciendo el nod, pero no, todo chido. Si más o menos cuando te estoy hablando pudiste identificar algunas cosas de ti o de gente que conoces o no. No, sí, totalmente. O sea, totalmente. De hecho, por eso hacía el nod, porque pues no puedes evitar reconocer a personas por sus rasgos, ¿no? Más ahora que lo mencionas, y reconocerte a ti mismo, ¿no? Decir, ah, ok, bueno, pues yo tengo estos rasgos y estos rasgos son los que me definen. O sea, sí, definitivamente. A mí se me hace bien interesante cómo cuando enseño esta clase en la universidad, que se me hace gacho que en México casi no se enseña, o sea, y se me hace feo porque si tú vas a una facultad de psicología en Canadá, en Estados Unidos, en Inglaterra, es la teoría que van a utilizar, y de repente acá en México, a lo mejor la UNAM y ya, ¿no? O sea, como que acá nos quedamos en teorías de hace mucho tiempo que están padres, pero que no están actualizadas. Pero cuando se los explico a ellos, a veces les digo, o sea, empiecen, por ejemplo, a ponerle atención a al tipo, por ejemplo, de profesores que tienen enfrente. Y te vas dando cuenta qué tipo como hasta de valores tienen, ¿no? Y no solo comportamientos, hasta valores. O sea, por ejemplo, tienes al profe que siempre se va a ir vestido, o la maestra que siempre se va a ir vestido impecable, con ropa planchada, con zapatos boleados, con el cabello corto como debe de ser, o perfectamente peinado. Y que el primer día de clases te va a leer los objetivos del curso, como muy, muy detallados, y cuándo se va a hacer cada cosa. O sea, como que todo a como se debe de hacer, como te dicen que tienes que ir haciendo el primer día de clases, ¿no? Etcétera. Y acaban luego siendo muy, digamos que, metódicos a la hora de dar sus clases y a la hora de seguir los puntos del curso. Y luego tienen otros profes como yo. A mí la neta no me importa llegar despeinado al salón de clases y no me importa llegar en shorts algún día o en chanclas. Lo que me importa es que fregados voy a decir y si voy a encontrar una forma de conectar con ellos o no. Y a mí me pasa mucho, por ejemplo, que el primer día de clases a veces se me olvida decirles el temario y debería de serlo, pero se me olvida porque lo que quiero es ya empezar a tener diálogo con ellos y a explorar ideas, porque yo soy muy abierto y no soy tan meticuloso. Entonces eso como que me lleva a estar interesado por cosas distintas. Entonces, lo que me encanta a mí de esa teoría dentro de muchas cosas es que te ayuda a entenderte a ti, pero también te ayuda a entender de dónde vienen muchas cosas de los demás. Y eso sí te puede ayudar como a ir mejorando, creo yo, relaciones humanas, ¿no? Obviamente que conozcas mejor a los demás no necesariamente quiere decir que todo va a salir bien, ¿no? Pero al menos sí quiere decir que puedes ir entendiendo diferentes motivaciones y darte cuenta cómo en realidad de formas internas acabamos luego a veces siendo tan diferentes unos de otros. Yo chico, por ejemplo, yo sí tendía como otra vez, como a confiar en la gente y a pensar que la mayor parte de la gente es buena y que si me dice algo, pues ha de ser la verdad. Eh, y se me hizo muy, muy, muy difícil y muy extraño confrontarme a después darme cuenta que no, que sí hay muchas personas que en realidad tienen como que la visión ultra contraria, ¿no?
Bueno, iba a decir algo de nosotros, pero mejor no lo digo para no estar ventaneando gente. Es que se me hace bien interesante empezar a Porque quebrar las no, categorías de las personas. a mí sí me gustaría que lo dijeras, ventanealo, venga, adelante, shoot. Por ejemplo, Alfa es mucho más meticuloso que yo, pero por mucho, cañoncísimo. Ahorita que entramos, yo entré 3 minutos después y se molestó porque entré 3 minutos después. Eso a veces a mí me cuesta trabajo entenderlo. O sea, entenderlo porque a nivel emocional no lo entiendo. Porque si alguien entra 3 minutos tarde o 10 minutos tarde, a mí no me importa. Pero porque yo no le pongo atención a esas cosas. No lo siento, ¿no? Pero sin embargo hay gente que para ellos es muy importante. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, o sea, es vital. Yo no lo veo. O sea, yo no lo veo porque en realidad no lo siento. Y creo que esa es la clave. No lo sentimos. Hay cosas que sentimos mucho y hay cosas que no sentimos nada. Y si yo no siento incomodidad por 3 minutos, y para mí 3 minutos es nada, llega a tiempo, entonces va a ser difícil, es difícil entender a otro cuando en realidad mi experiencia emocional es tan diferente. También, por ejemplo, lo que les dije hace la clase. No, espera. No eran 3 minutos. Sí, fueron Dave, 3 minutos. ayúdame explicando el contexto. Los conté. Sí, No, espera. no, Vi el pero fíjate, mensaje, fueron 3 minutos. Por eso. aquí creo que lo más interesante de todo esto, de lo que estás diciendo, Jorge, y que tiene mucha relación con lo que estamos hablando, y sobre todo una herramienta que le puede servir a la gente, que finalmente eso es lo que estamos haciendo, es el abrirnos precisamente a eso. Es decir, a lo mejor algo que para mí no es importante y para la otra persona sí lo es, dentro de estas relaciones que nosotros tenemos con las personas, pues el entenderlas nos va a ayudar a acercarnos, ¿verdad? Porque a lo mejor a mí no me puede, pero a la otra persona sí, entonces yo voy a procurar que no le moleste a la otra persona y viceversa, ¿no? A lo mejor yo tengo algo que a la otra persona se le hace súper tonto y yo me enojo y la otra persona lo sigue haciendo sin saber que realmente me está lastimando. Es decir, tenemos que abrir nuestra empatía en ese sentido de los dos lados, o sea, ya sea una relación de pareja, una relación de amistad, una relación incluso de trabajo, porque luego lo que tendemos a hacer como seres humanos es un poco a esto, sin querer hacerlo, porque realmente no hay dolo, a minimizar, ¿no? Es decir, ay, no, bueno, pues es que, y realmente es importante para la otra persona, entonces creo que es un buen ejercicio para que nosotros podamos empatizar con eso y poder, pues sí, o sea, que no dañe a la otra persona, ¿no? Yo sí soy mucho más meticuloso que Márquez, pero creo que este no es el ejemplo ideal, porque, a ver, el contexto es el siguiente. Siempre hemos tenido un asunto con la hora de los domingos. Lo único que dije desde el principio era, los domingos en la noche no. Fue lo único. Yo dispuse toda la demás semana, todas las horas. Yo dije, los domingos en la noche no. Después de eso se decidió que era los domingos en la noche. Después de eso yo dije, los domingos lo más temprano que se pudiera. Se hace normalmente últimamente a las 9. Yo dije, bueno, los lunes yo me levanto muy temprano, voy a ir a trabajar. Entonces Dave hoy pidió 10:15. Dijimos, está bien, 10:15. No empezamos 10:15. Dave mandó el link a las 10:36 y Márquez se conecta 10:39. Cuando llega Márquez yo le digo, ¿qué pedo? El asunto es ese. El asunto fue realmente ese. No es que yo me enojara particularmente Pero los contigo por míos tres fueron tres minutos. minutos. Yo te di un recibimiento hostil, pero tú sabes muy bien, o creo que sería muy lógico que supieras, que no fue por 3 minutos. Bueno, o sea, no me quiero meter más ahí, pero creo que lo importante de eso otra vez es cómo lo sentimos diferente. Yo, por ejemplo, estoy en muchas clases con Alfa, o sea, los dos tomamos clases juntos. Y yo sí soy mucho de, si no me gusta la clase y si no sé más interesante lo que me están enseñando, si creo que de eso no voy a aprender mucho, o sea, realmente le pierdo interés y no, o sea, voy a pasar la clase, pero no voy a echarle ganas. Y no debería ser así, pero yo sí soy muy así. O sea, yo sí tengo que estar haciendo cosas que a mí me gustan. Alfa, por ejemplo, también es muy abierto, pero también Alfa sabe jugar las reglas del juego cuando debe jugarlas. Yo no puedo. Y creo que en el fondo otra vez es muy emocional, porque a mí me da mucha flojera o me desespera eso, y Alfa a lo mejor tiene que ser responsable con eso, ¿me explico? Otra diferente es la que les quería decir del programa anterior.
En el programa anterior yo les dije que esta pregunta de por qué el ser y no la nada, a mí me explota la cabeza. O sea, no puedo no evitar que me explote la cabeza y no puedo no evitar sentir algo cuando realmente me pongo a pensar en las implicaciones de eso. Pero otra vez, o sea, la gente que no se abierta no le va, o sea, no va a sentir nada cuando le digas eso. No va a sentir nada. Y si no siente nada, ¿cómo fregados quieres que se enganche con esos temas y con lo que le estás diciendo si no está sintiendo nada? O sea, los seres humanos necesitamos esa emoción para reaccionar y para engancharnos. Lo que nos engancha al mundo son las emociones, ¿no? Entonces, detrás de esa apertura puede estar esa emoción por aprender y esa curiosidad. Detrás, por ejemplo, de la meticulosidad también puede estar ese desagrado por lo desordenado o ese desagrado por lo impuntual también. Pero otra vez, alguien que no tenga ese desagrado, se le va a hacer difícil entrar en esas cajas de tiempo y en esos acomodos de espacio. Y alguien que sea muy, muy ordenado, se le va a hacer difícil sentirse bien, ¿no? Si las cosas no están ordenadas. O sea, la gente que es extremadamente meticulosa, inclusive, si llega a una casa que no es la suya y está muy desordenada, se siente mal. Se siente mal. O sea, y pues no es como que se vaya a poner a ordenarla, pero sí se siente mal y es algo que no controlan tan bien. Y en cambio alguien como yo es como, pues a veces ni me doy cuenta de cómo están acomodadas las cosas. Te toca ventanearte, Dave. No, en ese sentido solo diría, sí, que vi varios factores de personalidad y de rasgos pues, que me dieron. Y yo sí creo que estoy un poquito a la mitad. O sea, en este caso específico de nosotros, siento que el que quedó mal fui yo, porque poniendo más contexto, digo, si ya le estamos contando el chisme, amigos, y ya están ustedes, quieren saber la carnita de lo que sucede, pues la verdad es que se portaron muy chido mis amigos que grabaron el podcast porque yo me ofrecía a que ellos lo grabaran sin mí en esta ocasión porque no quería quedarles mal, ¿no? Los dos dijeron, no, no hay problema, nos vemos a esa hora. Yo por ir manejando, pues obviamente calculé mal el tiempo y de llegar a las 10:15 llegué pues 10:38, que fue cuando me conecté. Y el que tuvo obviamente el error máximo, pues fui yo que no llegué a la hora pactada, ¿no? Entonces, sí es interesante y sí es padre el poder encontrar esto porque nos permite acercarnos como seres humanos entre todos, en el entender la emoción de la otra persona, el poder respetar lo que siente dentro de, sobre todo cuando haces acuerdos, es importante. Y en ese sentido, una disculpa a los dos y sobre todo un agradecimiento que quisieron grabar y esperarme y cuando pudieron haberlo hecho ustedes dos solos. No, tenemos que estar juntos. Yo lo último que voy a decir de esto es, a la próxima que Alfa me hable feo entrando 3 minutos tarde, voy a ir con la gitana, le voy a pagar 100 varos para que le vente una maldición gitana. No, porque luego está feo Lo las que no cajeras hace. del Oxxo, está bien gacho llegar y que las cajeras te toquen las más, no, es horrible. No juegues con la magia caos, Márquez, no juegues con eso. Pero bueno, no sé si ustedes quieren agregar algo. O sea, creo que hoy nada más quería darles como una introducción. Más adelante, ya en podcasts ya anteriores, ya me gustaría ahora sí meterme a cuestiones muy específicas. Por ejemplo, el narcisismo, o por ejemplo, el trastorno antisocial de la personalidad o todo eso. Y ya con las herramientas que acabamos de dar hoy, se va a entender un poco mejor. Pero bueno, era como nada más una embarradita. Sí, me parece importante. Mi hermana es psicóloga y siempre me decía que lo único que es peligroso y que debemos de tener cuidado es que luego la gente se casa, sobre todo con este tipo de rasgos, o sea, que piensa, yo soy Exacto. esto. Y ella decía, no, a ver, nada más acuérdate que son rasgos, es decir, sí, como tienes rasgos de eso, tienes rasgos de esto y tienes rasgos de aquello, es decir, sí, o sea, no caes, no puedes ser totalmente eso porque entonces sí ya serías un psicópata y no lo eres. Entonces, pues tampoco no se claven tanto y más bien lean y aprendan para que se aprendan a conocer a ustedes mismos, que creo que es lo más interesante de lo que hoy pudimos aprender de todo lo que nos dijo Jorge, el poder conocernos a nosotros y poder aprender más de cómo somos, porque eso es lo que nos va a permitir tener mejores herramientas para comunicarnos con los demás. Yo creo que el desinterés y la ignorancia absolutos son muy peligrosos, no son convenientes, no nos ayudan a desarrollarnos bien en sociedad. Entonces, no está chido tenerlos. Pero luego, lo que decía antes, es muy fácil casarnos con una respuesta, es muy fácil. Y
el cerebro es perezoso. Tenemos una cosa que es como la economía de la energía. Pensar gasta muchísima energía, muchísima. Y mientras menos tengamos que pensar cosas, pues más ya nos quedamos con las respuestas que tenemos. Y al principio es muy fácil quedarnos con una imagen, con una caricatura, con una descripción que nos llena de sentido en su momento. Y lo más fácil es repetir esa misma explicación una y otra vez. Entonces, hay veces en que son muy bonitas las explicaciones y nos quedamos con ellas y nada más nos quedamos repitiendo. Hay cosas, y no sé, tal vez sea muy falso lo que voy a decir, pero las cosas más interesantes de la vida no son sencillas, son muy complejas y no se pueden responder con dos o tres respuestas o con una gama muy corta o con un sí o con un no o blanco o negro. Entonces, el hecho de que sean sumamente complejas, no, al contrario de desanimarnos, tendría que invitarnos a profundizar en ellas. Entonces, si alguien ya empieza a descubrir ese tipo de herramientas o ese tipo de acercamientos o de abordajes hacia, por ejemplo, ahora la mente humana, que es de las cosas más complejas que hemos experimentado desde que tenemos conciencia, pues yo les invitaría a que ya no vuelvan a caer en pseudociencias o en otras herramientas que tal vez, por más fascinantes que parezcan, son sencillas y nos encierran y nos limitan, ¿no? Esto no explica el ser humano, esta teoría no explica el ser humano, esta teoría nos ayuda a entender muchas cosas de nuestras relaciones y de nosotros mismos y de cómo reaccionamos a las cosas. Entonces, si, ni siquiera esta, que es la más elaborada, nos explica pues menos otras. Entonces, sí creo que las herramientas ayudan, pero nunca deben limitarnos a la experiencia misma. Y entonces, pues sí, esto, estudien, léanle más a esto, pero también eviten esas tentaciones. Bueno, y con esto cerramos un extraordinario programa. Creo que tuvimos un poquito de todo. Usted hoy experimentó un programa diferente que seguramente también le gustó mucho. No olviden, es súper importante para nosotros que nos escriban en los comentarios qué les gusta, qué no les gusta, qué temas les gustaría que habláramos. Afortunadamente los tres estamos en una misma frecuencia que nos ha gustado mucho ver cómo el canal sigue evolucionando con la audiencia. Vamos creciendo con ustedes. Ustedes son los que nos escuchan semana con semana y poco a poco se van agregando personas que escuchan el programa y los dicen los datos completos, a lo mejor no de una sentada, pero es importante porque nosotros siempre damos lo mejor para ustedes y lo hacemos con muchísimo gusto. Entonces, nos vemos aquí la próxima semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado en un programa más. Gracias, amigos. Sale, nos vemos. Bye.